Jugar a la Ouija nunca debe tomarse a la ligera, mucho menos si no conoces el origen de la tabla que estás tocando. Puede que, como muchas, haya sido fabricada simplemente como un juguete, pero créeme, nunca sabes por dónde ha pasado, a quién perteneció antes de llegar a ti, a dónde estaba destinada a llegar. Escucha con mucha atención la siguiente historia. Hoy, comunidad, continuamos con la historia de la Ouija que se come las almas de quienes estén cerca de ella, de quienes se atreven a jugarla. Si quieres entenderla bien, por favor, ve a escuchar el episodio anterior, pero si no lo has hecho, no te preocupes. Está contada de forma que puedas entenderla también, disfrutarla, pero siempre lo harás más teniendo toda la información que nos ha llevado hasta aquí. Sin más, comenzamos, pero déjame advertir, esta historia puede provocarte sugestión, miedo, malestar, y si en algún momento sientes que te duele la cabeza al escuchar, esa es tu señal para saber que no debes adentrarte más. Esto es Relatos de la Noche. Recuerda que al final de este episodio te diremos cómo ganar un libro autografiado. En cada episodio de esta saga estaremos regalando 5. Comenzamos. Mis primas y yo jugamos a la Ouija toda la noche. Estábamos en la casa de mis abuelos en Valle de Bravo durante la pandemia. Acudimos ahí mis padres y yo, también mi tío Armando, su esposa Katy y mi prima Mariela, todavía sufriendo la muerte de su mamá, todavía sufriendo que mi tío se hubiera casado con Katy tan pronto. Al llegar ahí me di cuenta de que llevaron a alguien más, a Mayra, una extraña chica de nuestra edad, sobrina de Katy. Ella llevó consigo una extraña Ouija, muy vieja, diferente a esas comerciales que venden en todos lados. Nos dijo que la había robado, que la tenían su tía y su madre, coleccionistas del oculto, que había pertenecido a un brujo de las montañas de Veracruz y que en ella, en la tabla, habitaba una bruja. La jugamos y la Ouija nos habló de muchas cosas, hasta de lo que seguía en la pandemia que en ese momento vivíamos. Pero todo se fue al diablo cuando Mariela le preguntó si podía hablar con su mamá. Cuando la Ouija le dijo que antes tenía que darle entrada, que dejar una vela encendida toda la noche hasta que se consumiera frente al espejo. Aunque en ese momento nos asustó y decidimos dejar la Ouija por la paz, amanecimos con una noticia. Mi prima no estaba ya en la casa. Se había internado en el bosque y en su cuarto había una vela, consumida, justamente frente al espejo. Y lo más raro de todo fue que varios en la familia, incluida yo, incluida mi abuelita, habíamos estado soñando con una mujer horrible que casi parecía una muerte en vida paseándose por esa casa. Y en el caso de mi abuela, observándola desde dentro de su cuarto, sentada en su mecedora, viéndola dormir. Mis papás y mis tíos estaban preocupados por Mariela, pero sospecho que en el fondo pensaban que se había levantado temprano y se había ido a caminar. Eso no era algo tan raro, era normal. Parte de lo que disfrutábamos tanto de la casa de mis abuelos era todo el bosque alrededor, la seguridad con la que nos perdíamos en él por horas. Además, había algo más importante en ese momento: mi abuela. Poco después de contarle a mi mamá que había soñado toda la noche con esa mujer extraña que la veía en su cuarto, se empezó a sentir mal. Tenía ganas de vomitar, tenía calor, estaba sudando a chorros. En ese momento, como ya se imaginarán, lo que más miedo nos dio es que se tratara de COVID, sobre todo porque significaría que nosotros se lo habíamos llevado. Y sí, ahora sabemos que esos síntomas no eran y que dura días sin incubarse.
en manifestarse después del contacto con una persona con el virus, pero en ese momento estábamos seguros de que la habíamos puesto en peligro. Así que mis papás y mi tío Armando prepararon como pudieron una camioneta con bolsas de plástico para llevarla hasta un doctor que conocían, a 40 minutos de ahí. Pero cuando se preparaban algo más ocurrió. Vimos a Katy aproximarse a la casa por un sendero. Venía con mi prima Mariela, en pijama, descalza. Todos corrimos hacia ella, a preguntarle cómo estaba, a preguntarle qué diablos le había pasado, por qué nos había preocupado así. Katy dijo que la había encontrado a 20 minutos de la casa, a varios kilómetros de ahí, acostada, dormida, en una zona llena de piedras, y no sabía cómo había llegado ahí. Y Mariela tampoco parecía saberlo. Decía que se sentía bien, pero no tenía dolor ni nada raro. Sus pies estaban llenos de heridas, pero lo más extraño de todo fue que cuando Katy la encontró, no las tenía. Sus pies estaban perfectamente sanos. Fue al caminar de vuelta que se los lastimó. Y entonces, ¿cómo diablos llegó ahí? Dormida. ¿Cómo entró a una zona tan peligrosa sin hacerse el más mínimo daño? Sin lastimarse los pies. Pero bueno, eso era algo con lo que lidiarían después. Me encargaron mucho a Mariela mientras llevaban a mi abuela al doctor, y me dijeron que Katy se quedaría también con nosotras para cuidar a mi abuelo, que pusiéramos mucha atención en caso de que presentara algún síntoma, cualquier cosa extraña, que les habláramos en cuanto algo pasara. Yo acompañé a Mariela a lavarse las heridas de los pies. Y ese fue un momento sumamente extraño, comunidad, porque a pesar de que parecía hablar normal, no sé, había una tristeza en ella, en sus ojos, que me recordaba esos primeros días cuando murió su mamá, mi tía Mari. Le pregunté si recordaba lo que habíamos jugado, lo que nos había dicho la Ouija, y me dijo que sí, que lo recordaba todo, que recordaba ir a su cuarto e intentar dormir. Mayra le dijo que no fuera a hacer nada sin preguntarle. Y luego, como si ya no se controlara, como si estuviera soñando, recuerda borrosamente haber salido a buscar una vela, los fósforos, regresar al espejo de su cuarto y decir unas palabras, palabras que no reconocía, pero entre ellas encontró una frase: lo que sea, pero que venga mi mamá. Estábamos muy tensas, pero algo rompió nuestra plática. Voces. Una voz que parecía regañar a otra en silencio. Salimos rápidamente para ver de dónde venía y en el salón encontramos a Katy apretando muy feo de las muñecas a Mayra, que lloraba como si fuera una niña. Nos volteó a ver. Luego nos vio Katy. Vengan para acá, mocosos idiotas. No saben lo que acaban de hacer. No saben lo que trajeron. Katy había descubierto que Mayra robó su Ouija, que la llevó ahí y que sin ningún permiso la jugó. Dijo que esos artículos estaban en su cuarto bajo llave por una razón, porque todos eran peligrosos de una forma u otra, pero lo peor, el objeto más peligroso en esa colección macabra era precisamente esa tabla, esa Ouija. Luego nos preguntó qué tanto nos había dicho Mayra sobre ella. Le respondí que sabía que la tabla era de un brujo de Veracruz, que él contactaba a una mujer que habitaba en la Ouija, una bruja que había vivido hace mucho tiempo y que trató de hacer el bien a la gente del pueblo y de los alrededores. Katy se empezó a reír, se empezó a carcajear, empezó a murmurar que éramos unas estúpidas. No tienen idea, nos decía, de la mentira que les dijo Mayra. Mucho bien. Lo que vive en esa tabla en realidad está atrapada en ella. Lo que está ahí en esa Ouija es lo más cercano al diablo que puede estar un ser humano. En Veracruz, esa mujer se llevó más almas que el cáncer. Yo no entendía. Mariela estaba confundida también.
Mayra tenía una expresión muy rara que pasaba de la de una niña regañada a una muchacha casi burlándose de lo que escuchaba. Luego Katy la señaló y preguntó: «Estoy segura que esta muchacha idiota no les compartió el pequeño detalle de que cuando obtuvimos esa ouija hace años, ella, Mayra, estuvo poseída por la bruja esa. Pero eso no se los dijo, ¿verdad?» ¿Qué? No supe qué responder. No dijimos nada y Katy continuó: «Por 3 días esta niña no estuvo ahí. Y algo más estaba en su cuerpo. Y nos costó sangre, y nos costó mucho dinero, y nos costó una vida de alguien que queríamos mucho el poder liberarla. Pero nada de eso les dijo, ¿verdad?» Mayra se disculpó. Dijo que no podía decir algo de lo que no se acordaba, que no podía habernos advertido si a ella misma nunca le contaban esa historia bien, y Katy le respondió que era para que no viviera con la culpa de lo que su alma costó. Pero en ese momento había algo más urgente, algo que teníamos que resolver cuanto antes. La ouija ya no estaba por ningún lado. Tampoco la había encontrado Katy junto a Mariela en el bosque. En algún lugar alrededor de la casa o entre los senderos estaba, y teníamos que encontrarla cuanto antes. Dijo algo que en ese momento no creí. Dijo que ya estaba costando almas, pero si no la encontrábamos a tiempo, si no hacíamos con ese maldito objeto lo que ella nos iba a indicar, nos iba a costar la vida de todos. Y no estoy hablando de esta vida nada más. Esta es la de menos. Estoy hablando de que esto nos va a costar el alma, de que nos vamos a ir al infierno si ustedes no arreglan su cagadero. Buscamos por toda la casa. Los abuelos no eran religiosos. No había agua bendita, ni crucifijos, ni figuras o estampas religiosas. Katy encontró algo en su maleta para protegernos, pero dijo que tenía que conservarla, para proteger la casa de lo que andaba en el bosque. Y así, sin más, nos dijo que fuéramos, que la buscáramos, que no teníamos mucho tiempo, y nos advirtió algo, porque la vela frente al espejo siempre es algo peligroso, y esto quiero dejarlo muy claro, comunidad Relatos de la Noche. Una vela frente al espejo es algo que jamás, por ningún motivo, deben de hacer, ni siquiera para prenderla la pongan enfrente, pero dejarla ahí toda la noche, después de que algo específicamente te lo pidió, era peor de lo que imaginábamos. Katy nos dijo que no hiciéramos caso a lo que escucháramos en el bosque, a lo que viéramos ahí, y que si algo en algún momento parecía como un fantasma, corriéramos para alejarnos lo más fuerte que pudiéramos, porque sería algo completamente real. Si tienen suerte, dijo, lo que se salió, lo que anda aquí es un espíritu cualquiera. Pero si es ella la que vino, ya no hay mucho que hacer. Me puse mi chamarra. Hacía frío. Había algo de niebla. Parecía que en cualquier momento de nuevo podría volver a llover. Mayra estaba rara, casi emocionada por lo que estábamos a punto de buscar, como si fuera un juego, una aventura. Y Mariela, mi pobre prima, seguía con esa mirada triste, la misma de cuando murió su mamá. Katy nos dijo una última cosa, que cuando escucháramos el zumbido de moscas, había algo maligno cerca. Me acerqué al pasillo que daba al cuarto del abuelo y le grité. No respondió. Me acerqué unos pasos más para decirle que íbamos a caminar en el bosque, que íbamos a buscar algo que habíamos perdido. De nuevo no respondió, aunque su puerta estaba abierta. Decidí dejarlo así en caso de que estuviera dormido. Le dije que lo amaba mucho y me fui hacia la entrada de la casa donde me esperaban Mayra y Mariela. Afuera la niebla era baja. No se veía mucho de ese sendero por el que estábamos a punto de entrar.
teníamos unas horas para volver, en lo que regresaban mis padres y mi tío Armando, y con suerte mi abuela también. Esperábamos que solo hubiera sido un susto de la edad y no algo grave. Caminamos por el sendero, por el que desde niñas, desde que solo era una casa de visitas y no la habían comprado mis abuelos, nos perdíamos por horas Mariela y yo. Cuando pasamos por ese lugar en donde las había encontrado haciendo algo raro cuando llegué, les pregunté si no íbamos a ir a buscar ahí. Las dos se voltearon a ver y me dijeron que no había nada que buscar. Así que continuamos. Creo que fue 1 kilómetro después, alejándonos no solo de nuestra casa, sino de cualquier atisbo de civilización, cuando el sendero ya se dividía. Ahí llegó nuestro primer y más importante dilema. ¿Nos separábamos o seguíamos juntas? Y es que si bien uno de esos caminos llegaba hasta la zona rocosa donde habían encontrado a Mariela, hasta donde caminó dormida, no sabíamos qué tanto había vagado dormida. Además, Katy habría visto si la ouija estaba cerca de ella y no había encontrado nada. Mayra dijo que ella buscaría hasta llegar a las piedras, que nosotras siguiéramos por el otro camino, por esa zona de sendero menos explorada, con la vegetación metiéndose en el camino. Sería más fácil que ella siguiera sin perderse y encontrara la zona que habían mencionado, donde estaba Mariela por la mañana, donde había pasado la noche. Así que nosotras seguimos por ese camino por el que, la verdad, yo no recordaba haber ido antes. Es difícil describirlo. Era hermoso, estaba tupido de vegetación, de pinos y árboles cubiertos de musgo y enredaderas. Si no hubiera estado muerta de miedo, les hubiera dicho que parecía el escenario de un cuento. Caminamos por un buen tiempo, yo creo que una media hora más cuando llegamos a otra división. El sendero se partía en dos en una piedra con forma de pirámide. Mariela y yo hablamos sobre la posibilidad de que se hubiera alejado tanto. Parecía imposible, pero ¿y si no lo era? ¿Y si la ouija estaba a tan solo unos metros más? Por eso decidimos continuar. Dijimos que al menos 10 minutos más adelante, sin salirnos del sendero, y así al menos sabríamos si podíamos descartar esos caminos. Escuchaba el viento soplar entre los árboles y recuerdo pocas cosas tan aterradoras en mi vida como eso. Me sentía completamente sola. Caminé y caminé sin entender bien qué estaba haciendo ahí. Al estar tan lejos empecé a sentir lo absurdo de la situación. ¿De verdad estaba buscando una ouija? ¿De verdad creería que se llevaba almas? ¿Que en la noche cuando jugamos los pasos que se escucharon afuera de la habitación eran algo paranormal y no uno de nuestros padres revisando que ya nos hubiéramos dormido? Me sentí estúpida. ¿Cómo iba a creer en eso? Mis abuelos, mis papás, todos me habían educado para no creer en supersticiones, en creencias tontas que buscan inventar una explicación a los fenómenos que no entendemos. Empecé a reírme. Dios, eso, lo que estaba viviendo, sería una gran historia para mis amigas de la escuela. ¿Cómo se iban a reír de mí? Un sonido me sacó de mis pensamientos. Por un momento había dejado de tener miedo, había comprendido lo absurda de la situación, pero ahora estaba segura de haber escuchado algo. Una voz entre los árboles, lejos, pero no lo suficiente como para no aterrarme. Lo escuché de nuevo. Ahí estaba. Había alguien ahí. Una voz como de mujer que parecía estar lastimada.
Pensé que no me iba a perdonar si alguien necesitaba ayuda y yo lo ignoraba pensando que era un fantasma. Así que grité al aire y pregunté: ¿Hola? ¿Anda alguien ahí? El quejido se detuvo de repente al escucharme. Me desesperé. Estaba segura de que había alguien ahí y no podía ser mi prima. Los caminos se habían alejado muchísimo. Estábamos bastante lejos. Si ella o yo gritaba, no nos íbamos a escuchar. Intenté poner atención a mi alrededor. No me era desconocido. A pesar de que estaba rodeada de árboles, sentía que de alguna forma ya había estado ahí. Ya había estado siguiendo un llanto entre los árboles. Claro, era como un déjà vu. Seguí buscando. Le pregunté si estaba bien, que hablara más para saber dónde estaba, para buscarla, que la iba a encontrar. No sabía con quién estaba a punto de encontrarme, pero seguía buscando. Unos metros más adelante, cuando ya se acababa el camino, cuando empezaba a buscar entre los árboles mientras quitaba las ramas con las manos, vi algo, a unos metros, entre los árboles. Ahí, comunidad, agachada en cuclillas, como comiendo lodo con las manos, vi una figura que reconocía. Una mujer con un vestido viejo, con sus manos feas. Era simplemente esa mujer horrible que había visto en mis sueños. Me congelé por un momento. No sabía qué hacer. Pero entonces de espaldas a mí se levantó y empezó a caminar así, de espaldas pero muy rápido hacia mí, corriendo. Me di la media vuelta y regresé al camino. Me caí como en una maldita película de terror. Me caí y cuando quise correr sentía las piernas torpes, como si estuviera en una pesadilla que era completamente real. Corrí. Recordé las clases de educación física de la secundaria. Corría levantando las rodillas, moviendo rápido los brazos. Soy muy mala para todo lo físico. Soy pésima para correr. Pero en ese momento estaba segura de que de eso dependía mi vida. Quizás más. Empecé a gritar. A Mariela, a Mayra. Gritaba que venía detrás de mí, que me iba siguiendo. Grité hasta que no tuve aire y solo podía seguir corriendo. No podía ver nada. Mis piernas empezaban a entumecer. Sentía que no podía correr más y sentía que algo estaba corriendo detrás de mí, cada vez más cerca. Podía sentir sus manos tratando de tocar mi espalda. Antes de continuar, comunidad, voy a pedirles que respiren y que se queden al final de este episodio, pues, aunque esta historia es larga, el cuándo termine va a depender única y exclusivamente de ustedes. Lleguen hasta el final, compartan en sus redes cómo están viviendo esta historia. Y por ahora, continuamos. Escuché voces a lo lejos, y entre los árboles pude ver dos figuras caminando con prisa hacia mí. Mayra y Mariela. En ese momento no sé de dónde saqué fuerza, pero caminé hasta llegar a ellas, y ahí me desvanecí. No podía respirar. No podía moverme. Tardé un segundo en recordar que algo venía detrás de mí, y me levanté sobresaltada, pero las dos me abrazaban preguntándome qué había visto. Les dije que una mujer. Se las describí. Les dije que era la mujer de mis sueños, la mujer con la que también había soñado mi abuela. Mayra dijo que no, que seguramente era la sugestión, que eso no podía ser cierto, que ella sabía que no podía ser real, que todo estaba en nuestra mente, que no podíamos dejarnos llevar, que eso era lo que quería, convencernos de que estaba ahí, entre nosotros, pero que no era cierto, que no era posible.
quejido espantoso llenó entonces todo a nuestro alrededor, todo el bosque. Escuchamos a los pájaros volar, como vuelan con miedo después de un disparo. Las tres lo escuchamos, los pájaros lo escucharon. Algo se venía acercando desde ese sendero por el que llegué. Yo ya no podía correr, casi ni caminar, pero entre las dos me ayudaron. Mayra dijo que no podíamos detenernos, que aunque fuera arrastrándonos, pero teníamos que seguir. Y lo hicimos. Les juro que no sé de dónde saqué fuerza, que les di las gracias para que me soltaran y empezamos a caminar, casi correr. Mayra repetía que eso era suficiente, que no se podía acercar más mientras no nos detuviéramos, mientras no volteáramos atrás. Cuando nos acercamos a la casa, Katy estaba esperándonos cerca de la puerta. Estaba fumando. Nunca la había visto fumar. Al acercarnos empezó a negar con la cabeza, y cuando llegamos nos dijo que no podía creer que no hubiéramos encontrado nada. Le dijimos que andaba una mujer en el bosque, que venía siguiéndonos, y dijo que sí, que la alcanzaba a ver. Luego nos pidió que volteáramos. Nos señaló hacia un árbol grande cerca del camino. Ahí se metió, detrás. ¡Miren! ¿La alcanzan a ver? Se está asomando. Yo no podía ver nada, pero fui la primera en entrar a la casa. Me quedé en la puerta porque ella seguían ahí afuera hablando de quién sabe qué. Luego me voltearon a ver y se acercaron. Entraron, cerraron la puerta detrás. Le pregunté a Katy qué era eso, quién era ella. Me dijo que no sabía, que no podría decírmelo bien, que a lo mejor era una pobre loca que vivía por ahí cerca, o alguien perdido en el bosque. Me dejó hablando sola. Se fue a ver cómo seguía mi abuelo, que continuaba preguntando por mi abuelita, pero aún no se comunicaban. Le dije a Mariela que Katy estaba loca, pero Mayra dijo que ella sabía por qué lo decía. Dicen que cuando me pasó eso que me pasó, yo no parecía yo. Yo no hablaba como yo, que me veía diferente. Quizás a eso se refiere, ¿no? Dijo. Se hizo de noche. Empezó a lloviznar. Seguimos asomadas a la ventana. Veíamos por los árboles. Ahí creo que pude verla. Se veía el vestido claro de la mujer caminando entre los árboles, apareciendo y desapareciendo detrás de ellos. En algún momento Mayra sacó una lámpara con la que quería iluminarla, pero la detuvimos y se la logramos quitar. Sonó mi teléfono. Era mi mamá. Hija, tienes que decirle algo a tu prima. Venla preparando, por favor. Tu abuela está mal. Está muy mal. Y no sabemos por qué. Se vino diciendo cosas todo el camino. Venía alucinando. Y todavía está así. Y sus signos ya están mal. Tienes que estar preparado, ¿ok? Le pregunté a mi mamá de qué estaba hablando. Que cómo era posible. Por la mañana mi abuela estaba bien. No sé, mija. No sé, tu papá ya va para allá con ustedes. Ya debe estar por llegar. Va a hablar con tu abuelito y se lo va a traer para acá, pero por favor, tú ve preparando a tu prima. Pero que nadie más se entere, por favor. Que nadie más se entere, ¿ok? Colgué y busqué a mi prima. Le dije que me acompañara al ático, a mi cuarto por algo. ¿A dónde era mi cuarto por algo? Cuando subimos le conté que mi abuela estaba mal, pero pareció no afectarle. Solo preguntó si ya había muerto. Le dije que no,
pero teníamos que estar preparadas para lo que fuera. La tristeza que le había visto antes de salir al bosque había desaparecido, y yo ya no entendía nada. Está allá afuera, me dijo mi prima, asomándose por la ventana del ático. Miré yo también. Tenía razón. La mujer estaba ahí entre los árboles, pero en un claro desde donde se dejaba ver con claridad. Parecía que veía directamente hacia nosotros, y les juro que sus pies no estaban tocando el suelo. Yo ya no tenía duda de que eso que veíamos no era absolutamente nada que se pudiera explicar. A pesar de la niebla, a pesar de la oscuridad, podíamos verla muy bien. Bajamos corriendo para decirle a Katy, para que la viera, para decirle dónde estaba, pero cuando fuimos a la ventana ya no estaba ahí. No se veía nada allá afuera. Lo único que vimos fue algo peor. Por el camino estrecho de tierra que llegaba a la casa, las luces de un coche, del coche de mi papá, detenido. Algo había ocurrido. Estaba lejos, pero tenía que ir hacia él. Tenía que verlo. Tenía que correr por la oscuridad, por el bosque, pero tenía que llegar a él. Esta historia finalizará el próximo jueves. A menos que lleguemos a 30,000 pulgares arriba en este episodio en YouTube antes del domingo, en cuyo caso el final lo conoceremos ese domingo en la noche. Depende de ustedes, comunidad. En el episodio final les daremos una buena y una mala noticia respecto a esta ouija. Y déjenos su comentario, por favor. ¿Cuál es su saga favorita? Recuerden que pueden participar cuantas veces quieran, comentar cuantas veces quieran. Al finalizar la saga, les diremos a los ganadores de cada episodio. Descansen, que tengan muy buenas noches.